El olor a incienso barato mezclado con el sudor frío de un hombre que sabe que su vida ya no le pertenece. No es el glamour de las películas de neón, ni la elegancia de un traje a medida. Es el peso del Irezumi en tu espalda, una armadura de tinta que te marca como un paria antes de que puedas llamarte un hombre de honor. Estás a punto de entrar en una maquinaria que ha triturado huesos y voluntades durante siglos. Imagina, por un segundo, que tu identidad se borra por completo para ser reemplazada por un solo concepto: lealtad absoluta. Pero la lealtad en este mundo no es una virtud, es una transacción donde tú siempre entregas más de lo que recibes. Bienvenidos al descenso. Bienvenidos a la realidad de la jerarquía yakuza. Muchos ven los tatuajes y el dinero rápido, pero pocos entienden la asfixia de la estructura. Para entender cómo se siente ser parte de esta organización, hay que abandonar la idea del individuo. Aquí, eres un eslabón, y si el eslabón se debilita, se corta. ¿Alguna vez has sentido que tu libertad es una carga de la que quieres deshacerte? Porque ese es el primer requisito para el rango más bajo. Empecemos desde el suelo, donde el aire es más denso. El Shatei, o el hermano menor. Olvida la idea de ser un gángster. En este nivel, no eres más que un sirviente glorificado con el pelo rapado. Tu vida diaria no consiste en extorsiones ni en tiroteos cinematográficos. Consiste en limpiar. Limpias los ceniceros del patriarca, limpias los baños del club, limpias los zapatos de hombres que ni siquiera te miran a los ojos. Eres invisible, pero una invisibilidad que duele. Piensa en esto. Cada vez que un superior entra en la habitación, tu cuerpo debe reaccionar antes que tu mente. Una inclinación perfecta de 45 grados, ni un grado más, ni uno menos. El error se paga con una bofetada o algo peor. ¿Por qué alguien aguantaría esto? Por la promesa de que, si sobrevives a la humillación, algún día serás tú quien reciba la reverencia. Pero aquí está el truco. El sistema está diseñado para que esa humillación te rompa. Si no te rompes, eres útil. Si te rompes, eres basura. Pero eso no es todo. El aislamiento es total. Tu familia de sangre ya no existe. Tus amigos del pasado son un riesgo potencial. Ahora, tu única familia son hombres que te miran con desprecio clínico, evaluando si serás el próximo en causarles problemas. Es una soledad ruidosa, llena de órdenes y gritos. Es el nivel donde la mayoría desiste, y los que se quedan, ya han dejado de ser humanos para convertirse en herramientas. Sin embargo, si demuestras que puedes tragar suficiente bilis sin vomitar, llega el momento del Sakazuki, el intercambio de copas de sake, un ritual que, sobre el papel, te une a la familia, pero que en la práctica es el contrato de propiedad más estricto del mundo. Subimos un peldaño. Ahora eres un wakashu, un soldado. Aquí es donde la realidad golpea con más fuerza, porque finalmente tienes un arma, o al menos, la autoridad para usar la violencia. Pero con la autoridad viene la cuota, el yokakin. Esta es la palabra que dominará tus pesadillas. Es el tributo mensual que debes entregar a tus superiores. No importa cómo lo consigas. Puedes vender anfetaminas, extorsionar a dueños de pequeños negocios que apenas llegan a fin de mes, o involucrarte en el fraude telefónico. Si no traes el dinero, no eres un activo, eres una deuda. ¿Cómo se siente ser un wakashu? Se siente como una persecución constante. Estás huyendo de la policía, sí, pero sobre todo estás huyendo del fracaso frente a tu aniki, tu hermano mayor. La presión financiera es asfixiante. En este rango, el 90% de tus ingresos fluye hacia arriba. Tú te quedas con las sobras, lo suficiente para un traje barato, cigarrillos y quizás una noche de olvido en un bar de mala muerte. Pero hay algo peor que la falta de dinero. El yubitsume, el ritual de la amputación. Imagina que cometes un error. Quizás perdiste una cantidad de dinero, o quizás insultaste a la persona equivocada. Para mostrar tu sinceridad, para limpiar tu falta, debes ofrecer algo. Y ese algo es un pedazo de ti. El primer golpe es el meñique izquierdo. ¿Por qué el meñique? Porque sin él, tu agarre sobre la espada, o hoy en día sobre la pistola, se debilita. Te vuelves más dependiente de la protección del grupo. Es una lógica retorcida. Te mutilan para que necesites más a quienes te mutilaron. El dolor físico es agudo, pero la marca social es eterna. En Japón,
Un hombre al que le falta un dedo es un hombre que no puede esconder su pasado. Has renunciado a cualquier posibilidad de volver a la sociedad civil. Estás atrapado, y sin embargo, sigues escalando. Porque la alternativa es la nada. Llegamos al rango de Shatei Gashira, el jefe de los hermanos menores. Eres un teniente. Finalmente, tienes gente a tu cargo. Tienes a esos jóvenes Shatei limpiando tus zapatos, y tienes a los Wakashu entregándote su dinero. Por primera vez en años, sientes que tienes aire en los pulmones. Puedes permitirte el lujo de la crueldad. Pero es aquí donde la paranoia empieza a echar raíces. A este nivel, eres el puente. Eres el encargado de que los deseos del Saiko Common o del Wakagashira se cumplan sin que ellos tengan que ensuciarse las manos. Si algo sale mal, tú eres el cortafuegos. El liderazgo no es libertad, es responsabilidad penal. Eres el primero al que la policía buscará cuando una operación de extorsión caiga. Eres el que debe decidir qué soldado será sacrificado para salvar al patriarca. La carga psicológica es brutal. Pasas tus días gestionando el ego de los que están arriba y la incompetencia o el hambre de los que están abajo. Ya no peleas en las calles, peleas en salas de juntas clandestinas y en llamadas telefónicas cifradas. El lujo empieza a aparecer. Relojes de oro, coches negros con cristales tintados, cenas en restaurantes donde la gente baja la mirada cuando pasas. Pero ese respeto no es hacia ti, es hacia el logo de tu organización en tu solapa. Sin ese logo, no eres nada. Y tú lo sabes. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con el alma de alguien que vive así? El Shatei Gashira vive en un estado de alerta permanente. Sabe que el joven que hoy le sirve el sake podría ser el que mañana reciba la orden de eliminarlo si se vuelve demasiado ambicioso o demasiado débil. En la Yakuza, la jubilación no es un concepto común. O mueres, o vas a la cárcel, o te vuelves tan poderoso que el mundo entero se convierte en tu prisión. Pero el ascenso no se detiene aquí. Por encima de los tenientes, el aire se vuelve tan delgado que es casi imposible respirar. Entramos en la esfera de la gestión estratégica, donde los crímenes ya no son de sangre, sino de números y política. Donde un error no te cuesta un dedo, sino la existencia de toda una facción. Pero eso es algo que exploraremos en la siguiente etapa de este descenso. Por ahora, quédate con esta imagen. El hombre de rango medio, sentado en la parte trasera de un coche de lujo, mirando su mano incompleta mientras cuenta billetes manchados de la desesperación de otros. Ha ganado el juego de la jerarquía, pero ha perdido la capacidad de dormir en paz. Porque en la Yakuza, cuanto más subes, más te das cuenta de que la cima no es un trono. Es un altar de sacrificio. Y el sacrificio siempre eres tú. Esto es solo la mitad del camino. Aún no hemos visto el verdadero rostro del poder absoluto, ni el precio final que se paga por llegar a lo más alto de la montaña de tinta. La próxima vez, hablaremos de los que mueven los hilos de Japón desde las sombras, y de cómo se siente tener el poder de vida y muerte sobre miles, mientras esperas el inevitable sonido de una bala que no oirás venir. Piensa en lo que has escuchado. ¿Vale la pena el intercambio? El oro por la piel, el poder por la paz. La respuesta suele llegar demasiado tarde. Piénsalo bien, porque una vez que el sake toca tus labios, ya no hay vuelta atrás. Dejamos la última vez a nuestro protagonista en la parte trasera de un coche de lujo, con la mirada perdida en sus dedos incompletos. Pero el ascenso no se detiene en la gestión del miedo ajeno. Cuando cruzas la barrera del rango medio, dejas de ser un ejecutor para convertirte en una extensión de la voluntad del clan. Hablemos del Wakagashira. El primer oficial, el segundo al mando. Si el Shatei Gashira es el músculo administrativo, el Wakagashira es el cerebro operativo. En este punto, ya no eres un hombre, eres un sistema. Tu vida es una sucesión de llamadas a las 3 de la mañana, de reuniones en clubes nocturnos donde la música está lo suficientemente alta para ocultar secretos, pero lo suficientemente baja para detectar una traición. ¿Cómo se siente estar aquí? Se siente como caminar sobre una cuerda floja hecha de alambre de espino. Por un lado, tienes a Loyabun, el patriarca, el dios vivo de tu microuniverso. Tu lealtad hacia él debe ser absoluta, casi religiosa. Si él te pide que te cortes la garganta,
Tu única pregunta debería ser si prefiere que la sangre manche el suelo o una vasija. Por otro lado, tienes a cientos, quizás miles de subordinados que esperan que seas fuerte, justo y, sobre todo, provechoso. Si dejas de generar dinero, eres inútil. Si te vuelves demasiado carismático, eres una amenaza. La paradoja del poder en la yakuza es que, a medida que escala la jerarquía, el espacio personal se reduce hasta desaparecer. Tu casa es un cuartel. Tu familia biológica es un recuerdo borroso o una debilidad que tus enemigos pueden explotar. Estás rodeado de gente las 24 horas del día y, sin embargo, la soledad es absoluta. No puedes confiar en tus subordinados porque codician tu puesto. No puedes confiar plenamente en tus iguales porque la política interna es un juego de suma cero. Y entonces, llegamos a la oficina del Psycho Common, el consejero superior. Aquí el aire es distinto. Ya no huele a pólvora ni a sudor de calle. Huele a incienso caro, a papel antiguo y a la esterilidad de las altas finanzas. El Psycho Common es el estratega, el hombre que conecta el submundo con el mundo legítimo. Aquí es donde la yakuza se funde con la política, con la construcción, con el sector inmobiliario. ¿Cómo se siente ser el arquitecto de las sombras? Se siente como una desconexión total de la realidad humana. Las órdenes que das ya no resultan en una paliza en un callejón, sino en la quiebra de una empresa o en la manipulación de una elección local. El peso de la culpa ha sido reemplazado por la frialdad de la logística. Pero no te equivoques. El castigo por el fracaso en este nivel no es una celda. Es la desaparición. Los que saben demasiado y fallan no suelen tener juicios. Simplemente dejan de existir, sus nombres borrados de los registros, sus cuerpos convertidos en parte de los cimientos de un nuevo rascacielos en Osaka. Pero hay un peldaño más. El final de la escalera, el Oyabun, el Kumicho, el patriarca. Has llegado. Tienes el tatuaje completo cubriendo tu espalda como una armadura de dolor y gloria. Cientos de hombres inclinan la cabeza hasta que sus frentes tocan el suelo cuando entras en la habitación. Tu palabra es ley. Tu capricho es el destino de otros. Pero, ¿sabes qué es lo que realmente siente el hombre que está en la cima? Siente el frío. A este nivel, la paranoia ya no es una enfermedad. Es una herramienta de supervivencia. El Kumicho sabe que es el objetivo de tres frentes distintos. La policía, que busca su cabeza para ganar medallas, las bandas rivales, que buscan su territorio para alimentar su crecimiento, y sus propios lugartenientes, que esperan que un paso en falso le obligue a abdicar. Comes comida que alguien más ha probado primero. Duermes en habitaciones que han sido revisadas en busca de micrófonos. Cada vez que sales a la calle, ves el mundo a través del cristal blindado de un Mercedes negro, sabiendo que en cualquier semáforo, un joven Tepodama, una bala humana, podría saltar de una motocicleta para terminar con tu reinado en un segundo de violencia gratuita. La recompensa por décadas de sangre, dedos perdidos y años en prisión, es un trono de cristal que puede romperse con el más mínimo susurro de traición. El Oyabun es el hombre más poderoso de la habitación, pero también es el más prisionero. Ya no puede caminar por un parque, ya no puede disfrutar de una comida sencilla en un puesto callejero, sin una falange de guardaespaldas que anuncian su presencia y su vulnerabilidad. Es una existencia espectral. Eres una leyenda, un mito, una figura de terror y respeto, pero has dejado de ser humano. Te has convertido en un símbolo, y los símbolos no tienen paz. ¿Te has fijado en los ojos de los viejos patriarcas en las fotografías? No hay alegría, no hay satisfacción por la riqueza acumulada. Hay una fatiga milenaria. Es la mirada de alguien que ha visto a demasiados amigos morir y ha ordenado la muerte de demasiados hijos por el bien de la familia. Este es el desglose del ascenso. Empezaste como un aspirante hambriento, buscando pertenecer a algo más grande que tú mismo. Buscabas una familia que te aceptara, un código que te diera estructura, un poder que te hiciera sentir intocable. Y lo conseguiste. Pero en el proceso, la estructura te devoró. La familia se convirtió en tu carcelera, y el poder te aisló de todo lo que hace que valga la pena vivir. Al final, la jerarquía de la yakuza no es una escalera hacia el éxito. Es un descenso hacia una oscuridad cada vez más profunda y elegante. El traje de 3 piezas de seda italiana es solo un sudario más caro. El anillo de oro es solo un grillete más brillante.
Piensa en el joven que apenas comienza, limpiando los baños del cuartel con la esperanza de que algún día le permitan tatuarse la piel. Si pudiera ver el final del camino, si pudiera sentir por un segundo el peso insoportable que aplasta el pecho del Oyabun mientras intenta dormir, ¿seguiría adelante? Probablemente sí, porque esa es la tragedia de la ambición humana. Creemos que seremos la excepción. Creemos que nosotros podremos soportar el peso sin quebrarnos. Pero la montaña de tinta no perdona a nadie. Todos terminan igual, sacrificados en el altar de una tradición que valora el honor del clan por encima de la vida del individuo. La próxima vez que veas un tatuaje asomando por debajo de una manga en las calles de Shinjuku, no veas solo el arte. No veas solo la amenaza. Ve la historia de una pérdida gradual. Ve a un hombre que ha cambiado su libertad, sus dedos y su alma por un rango que, al final, solo le servirá para elegir el tamaño de su propia tumba. El viaje ha terminado. Desde el barro del recluta hasta el oro del patriarca. Ahora que conoces el peso de cada rango, dime, ¿sigues pensando que el precio es justo? Piénsalo bien, porque en este mundo el silencio es lo único que es realmente tuyo, y al final, el silencio es lo único que queda.